Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. En esta sesión trabajaremos el módulo 26, correspondiente al tema de cinemática, dentro de nuestro capítulo 8, titulado Aplicaciones de los vectores geométricos a la física. Los contenidos que desarrollaremos en el módulo corresponden a los siguientes: elementos fundamentales, precisamente, de estos elementos de cinemática, y allí vamos a contemplar la ecuación rectora. Dos triángulos semejantes importantes: el triángulo de desplazamientos y el triángulo de velocidades. La orientación de los vectores asociados al desplazamiento y a la velocidad. Los objetivos que nos proponemos cubrir con este trabajo en el módulo corresponden a los siguientes. Primero, ilustrar una aplicación muy importante de los vectores geométricos en la solución de problemas relacionados con el movimiento de un cuerpo en sus elementos de espacio y tiempo, cinemática. Dos, propiciar la diferencia entre dos elementos vitales en este modelo, la velocidad y el desplazamiento. Tres, aprovechar la naturaleza práctica de este tema para motivar su estudio y proveer al estudiante de las herramientas básicas para la comprensión posterior de conceptos más avanzados en las áreas de la cinemática y de la dinámica. Las preguntas básicas que responderemos en nuestro estudio son las siguientes. Primero, ¿cómo se relacionan vectorialmente las tres componentes básicas para generar la ecuación rectora en este movimiento? Segundo, ¿cómo se determinan los triángulos de velocidades y de desplazamiento? Tercero, ¿cuáles son las convenciones usuales para designar la dirección y el sentido en la velocidad y en el desplazamiento? Cuarto, ¿qué herramientas matemáticas se utilizan básicamente en la solución de triángulos? Introducción. El modelo que ilustraremos en este tema como una aplicación de los vectores geométricos es muy sencillo y con unas condiciones teóricas ideales, a saber: A. Lo limitamos a movimientos rectilíneos con velocidad constante. B. El término velocidad designará como escalar, en este contexto, la velocidad promedia entendida como el cociente distancia sobre tiempo, también designado usualmente como rapidez. C. En los problemas se consideran las trayectorias siempre planas, descartándose la curvatura natural de la superficie terrestre. Ustedes podrán entender que estas limitaciones precisamente buscan la comprensión inicial y la apropiación de un modelo cuyo manejo queremos que ustedes, con el transcurso precisamente del tiempo y con los nuevos elementos que ya ustedes van a tener precisamente del cálculo, donde ya tomamos el concepto propio de velocidad precisamente como una derivada, se complementarán, pero tenemos una primera y muy buena aproximación para los problemas que serán objeto de trabajo. Vamos a trabajar específicamente con esta primera ilustración, en la cual quiero que trabajemos entonces los elementos fundamentales que vamos a desarrollar o dar como una idea general de los elementos que se trabajan fundamentalmente en este tema. Consideremos el siguiente problema. Un hombre conduce un bote con una velocidad propia respecto al agua de 170 kilómetros por hora y requiere alcanzar un puerto que dista 750 kilómetros de su punto de partida en dirección 35 grados sur-oeste. En todo el recorrido encuentra que la velocidad de la corriente es de 50 kilómetros por hora en dirección 30 grados sureste. Estos son entonces los datos, digamos, que consideramos en este problema. Vamos a mirar a continuación las preguntas o las tesis que buscamos determinar en la solución del problema. Determinemos, primero, la magnitud y la dirección de la velocidad resultante. Segundo, la dirección del bote para alcanzar su objetivo. Tercero, el tiempo que requiere el viaje. Volviendo al problema, vamos entonces a ubicarnos inicialmente y tenemos entonces una síntesis, y es lo primero que nosotros debemos hacer, y les sugiero a ustedes un trabajo ordenado, un trabajo sistemático que nos garantiza precisamente una buena solución y una comprensión global y pormenorizada del problema. Lo primero que vamos a hacer es, a partir de la información suministrada por el problema, vamos a determinar cuáles son los vectores que entran precisamente en juego en esta situación descrita. Y vamos designando cada uno de ellos y vamos a caracterizar, de acuerdo con
las características de todo vector geométrico en cuanto a magnitud, dirección y sentido. Veamos entonces cada uno de estos elementos en cada vector. Primero, designemos entonces como v sub b la velocidad propia del bote. En este caso, veamos entonces de la velocidad propia del bote, sabemos por hipótesis o tenemos este dato. La velocidad propia del bote tiene una magnitud de 170 km por hora, pero no conocemos la dirección y el sentido de este vector. Coloquémosle por lo tanto una interrogación. Quiere decir que este vector no está completamente determinado y una de las incógnitas precisamente a determinar corresponde a su dirección y sentido. Quiero hacer una aclaración respecto a el contenido precisamente de este vector. Cuando hablamos de la velocidad propia del bote, es la velocidad que el motorista puede observar, digamos, en su velocímetro que está desarrollando realmente de acuerdo con la potencia que tienen los motores. Entonces, esta es la velocidad real que los motores están desarrollando precisamente para el bote y que él puede en todo momento controlar. En segundo lugar, designamos este vector que lo vamos a llamar v sub c, que es la velocidad de la corriente. De este vector, según la información que tenemos en el problema, conocemos su magnitud, 50 km por hora, y conocemos también su dirección y sentido. Nos dice que la dirección y el sentido de este vector es de 30 grados sureste. Entonces, de acuerdo con las convenciones que ustedes pueden allí leer y que les recomiendo, es el primer tema, digamos, que deben ustedes abordar, las convenciones usuales, como vamos a ver a continuación, que se utilizan precisamente para la designación de las direcciones. Quiere decir esto entonces que este vector estaría orientado a partir del sur, tenemos 30 grados en la dirección hacia el este, como ahora tendremos oportunidad de anotarlo. Un tercer dato fundamental acá es la distancia entre el punto O, que vamos a llamar el punto de partida, y el punto D, que es el punto de destino. El problema nos dice claramente que este motorista con su bote requiere alcanzar un puerto que dista 750 kilómetros de su punto de partida y en esta dirección. Entonces, la distancia entre el punto de partida y el punto de destino es de 750 kilómetros. Acá estamos, como ustedes pueden observar, con respecto a los dos vectores anteriores, acá estamos considerando una magnitud ya diferente y tiene que ver con un desplazamiento. Las dos magnitudes anteriores nos están representando velocidades relativas y acá tenemos este desplazamiento. La dirección del objetivo, o sea, del puerto, que es nuestro objetivo, es de 35 grados, se encuentra 35 grados al oeste del sur, o también escrito así, 35 grados sur-oeste. En cuarto lugar, tenemos entonces el vector que vamos a asignar como v sub r, que es la velocidad combinada, o la velocidad, digámoslo así, resultante de este movimiento. Esa es la velocidad precisamente que va a ser el resultado de la composición de estos dos efectos, la velocidad propia del bote y la velocidad natural propiciada por el medio correspondiente a la corriente. De este vector no conocemos, digamos con la información inicial, no conocemos su magnitud, ni tampoco conocemos como un dato inmediato su dirección. Vamos entonces, de acuerdo con lo que nos pide el problema, vamos entonces a determinar cuál es la magnitud y la dirección de la velocidad resultante. Vamos a determinar también cuál es la dirección del bote, porque observemos entonces que del bote nosotros conocemos la magnitud de su velocidad, pero no conocemos precisamente su dirección. Y por último, vamos entonces un problema que nos importa a todos, es cuál es el tiempo precisamente que demora el recorrido de ese trayecto. Este tiempo es fundamental, de acuerdo entonces con situaciones prácticas, como es el transporte, qué tiempo demoraría, para saber también de cuánto combustible se dispone y también tener un control precisamente por seguridad en el trayecto. Vamos entonces a la solución del problema. La ecuación fundamental o la ecuación rectora que rige precisamente este tipo de situaciones, ecuación rectora que ustedes han tenido oportunidad de analizar y que analizamos con todo detalle, que se estudia con todo detalle en el texto, corresponde a la siguiente. Vamos a decir
que la velocidad resultante es igual a la suma, en este caso, de la velocidad propia del bote o del móvil en mención, más la velocidad, en este caso, de la corriente, que corresponde a los efectos que están actuando directamente sobre este cuerpo. Esta es la ecuación entonces rectora en este tipo de problemas que ustedes encontrarán en todo momento y es la ecuación que nosotros vamos a seguir y que vamos a respetar. Teniendo en cuenta esta ecuación, que es la ecuación fundamental, vamos entonces ahora a mirar cómo podemos organizar nuestra estrategia para la solución. Lo primero que nosotros vamos a hacer es tomar, de acuerdo con el sistema de coordenadas, ya nuevamente, digámoslo así, reasignado bajo estas distinciones. Indiquemos acá el origen en el sistema de coordenadas, ya no vamos a hablar de los semiejes positivos de X y Y o los ejes en general X y Y, sino que vamos a orientarlo de acuerdo con la rosa de los vientos en las convenciones generales. Y tenemos entonces acá el norte, acá tendríamos entonces el sur para este eje, acá tenemos entonces el oeste y acá tenemos entonces la dirección este. Ahora, lo primero que nosotros vamos a hacer es, siguiendo esta ecuación, vamos a tratar, aplicando inicialmente en el origen del sistema de coordenadas, empezamos por representar, siguiendo la ecuación, aquellos vectores que estén completamente determinados, por ejemplo, en este caso, entre estos dos sumandos, ya que el vector resultante es precisamente la incógnita o una de las incógnitas que nosotros tenemos como parte del problema. Así, parcialmente, tengamos entonces algunos elementos parcialmente como incógnitas dentro de los otros vectores y otro elemento que después relacionaremos que tiene que ver, como en este caso, del problema con el tiempo. Es usual entonces que nosotros en esta ecuación los distintos problemas nos pueden preguntar, en este caso por ejemplo en particular por la velocidad resultante en cuanto a su dirección y sentido y parcialmente también por la dirección en particular de la velocidad propia del bote. Se conoce completamente este vector, pero así podemos entonces, de acuerdo con condiciones que hagan factible la solución del problema, podemos preguntarnos, fijar entonces valores determinados, por ejemplo, para la velocidad resultante o para este vector y tener como incógnitas parciales algunos o totales algunos de los vectores que integran esa ecuación. Primero, entonces, siguiendo este principio, vamos de nuevo con la ecuación rectora y vamos a orientar en el origen inicialmente aplicado en O aquel vector de estos dos que nosotros tenemos, velocidad del bote y la velocidad de la corriente, aquel vector que esté completamente determinado. De los dos vectores, como ustedes pueden observar, el vector velocidad de la corriente es un vector que está completamente determinado, puesto que conocemos su magnitud, su dirección y sentido. Ese es el vector que aplicaríamos entonces inicialmente. Recordemos que la suma de vectores es una suma conmutativa. Si representáramos este vector, y una primera sugerencia, en estos problemas es fundamental para poder tener un apoyo real, una buena figura. Y me refiero a una buena figura, es una proporción entre las medidas establecidas para los distintos vectores y los ángulos también determinados. Tomando entonces este ángulo, formando un ángulo de 30 grados en dirección sureste, que lo leemos textualmente, 30 grados al este del sur. Entonces, si tomamos como referencia este semieje dirigido hacia el sur, tomamos un ángulo de 30 grados y tomamos entonces este vector con una magnitud de 50, digámoslo así, 50 kilómetros por hora. Proporcionalmente, entonces, señalaríamos este vector. Y acá indicaríamos entonces la representación del vector correspondiente a la velocidad de la corriente, determinando este ángulo que tenemos entonces acá de 30 grados en esa dirección. A continuación, aplicaríamos el vector velocidad del bote. Nuestro problema ahora es lo siguiente. De la velocidad del bote nosotros conocemos únicamente su magnitud, pero no conocemos cuál es su dirección. Inicialmente uno podría pensar
que la dirección del bote debería ser la dirección del destino. Pero ahora vamos a analizar por qué ese argumento no es válido. Una información entonces preliminar e importante es la determinación de la dirección del destino. La dirección del destino, que es algo que nosotros debemos tener ya claramente establecido, la dirección del destino nos dice claramente que este destino se encuentra a esta distancia y en esta dirección, 35 grados al oeste del sur. Si marcáramos esta trayectoria, digamos, para indicar cuál es la trayectoria del destino, supongan ustedes que este fuera el ángulo de 35 grados, entonces en esta dirección se encontraría nuestro punto de llegada. Llamémoslo entonces el punto D. Muy bien, si tenemos acá el origen y acá el lugar de destino, que sería entonces esta dirección, con este ángulo obviamente conocido, nosotros tenemos la siguiente situación. Preguntemos qué pasaría si nosotros orientamos en la dirección del destino, que podría ser una primera posición que consideraríamos aparentemente muy natural en el problema, es, hombre, ¿por qué no aplicamos entonces la velocidad del bote en esta dirección para llegar a este objetivo? Miremos entonces qué ocurriría con esto. Nosotros conocemos que la magnitud precisamente de este vector, que corresponde a la velocidad precisamente del bote, es de 170 kilómetros por hora. Si lo colocáramos en la dirección, digamos, supuestamente del destino, veamos qué pasaría. Podríamos coger, si esto es 50, digamos, comparativamente, indiquemos entonces acá un vector con esta magnitud, digamos 17, en unidades relativas a esta velocidad. Si nosotros orientáramos, veamos entonces qué pasa en esta dirección y con este sentido, la velocidad del bote, que parecería muy natural, puesto que el objetivo es obtener este destino, veamos qué pasa cuando la situación real de este movimiento nos dice que la velocidad resultante es la suma de la velocidad del bote más la velocidad de la corriente, que podemos conmutar también. Observemos qué pasaría. Efectuando la suma, entonces en el extremo del vector velocidad del bote aplicaríamos el vector V sub c, velocidad de la corriente, como lo tenemos acá indicado. Si tomamos este vector, entonces ustedes podrán observar que el resultado de esta suma vectorial sería este vector de origen, en el origen del primer vector, que es la velocidad del bote como la hemos colocado, y con extremo precisamente en el vector velocidad de la corriente, que hemos trazado o hemos aplicado acá. Esto nos daría entonces que esta es la dirección del vector velocidad resultante. Fíjense que parece muy natural esta primera solución, casi que diríamos que es la solución adecuada, porque entonces el bote siempre debe moverse en la dirección, diríamos nosotros, del objetivo. Si colocamos entonces este vector acá, observemos que esta sería la dirección y el sentido y la magnitud que tendríamos relativa a las proporciones que tenemos de esos vectores de la velocidad resultante. Pero, si esta es la dirección de la velocidad resultante, la velocidad resultante es la velocidad final y real que lleva en este caso el bote, o sea, la velocidad real y final con la que se está moviendo el bote con respecto a un observador en tierra no es esta velocidad menos la velocidad de la corriente, sino que esta es la velocidad real y final que tendría ese móvil. Si esta es la dirección de este móvil, observemos que bajo esta dirección ese bote nunca llegaría al destino propuesto, llegaría a un destino completamente diferente y nunca llegaría acá. Esto nos obliga entonces a mirar que ese problema no lo podemos resolver en una forma aparentemente inmediatista y que parecería trivial, sino que tenemos que tener en cuenta entonces los sentidos y las direcciones y la información que nos brinda cada uno de los elementos en consideración. Volvamos entonces ahora, aplicado este vector, velocidad de la corriente, destaquemos de nuevo la dirección del destino. Entonces, puntiemos de nuevo entonces esta dirección, supongamos que esta es la dirección en la cual se encuentra este destino,
acá ubicaríamos entonces nuestro objetivo, digámoslo así, en esta es la dirección del destino, y lo primero que nosotros debemos observar es, si queremos llegar a este destino, en ese sentido y con esa dirección debe quedar orientada la velocidad resultante, que es la velocidad real con la que, si tuviéramos un observador en tierra, estuviera observando realmente desplazarse ese móvil. Por lo tanto, entonces, una primera regla importante: si conocemos la dirección del destino, siempre en la dirección del destino debemos orientar la velocidad resultante. Como no conocemos en este momento la magnitud de esa velocidad resultante, pero sí conocemos su dirección y sentido, entonces la primera observación es que la dirección de la velocidad resultante es entonces la dirección, y aquí podemos ya remover este interrogante y diríamos, dirección de la velocidad resultante es precisamente igual a la dirección del objetivo a lograr, del destino, y en este caso sería 35 grados sur-oeste. Tenemos 35 grados sur-oeste. Ahora, ubicada entonces la dirección del destino, diríamos, bueno, ¿cómo determinar? Y vamos a hacerlo inicialmente gráficamente, ahora van a tener ustedes la oportunidad de verlo precisamente a escala. Sigamos entonces con nuestro problema. Volvamos entonces ahora a la velocidad propia del bote. De la velocidad propia del bote sabemos entonces que tiene esta magnitud, y conociendo esta magnitud sabemos que tiene ese vector origen en el origen del vector velocidad de la corriente y extremo precisamente en esta línea de acción que corresponde a la dirección del destino. Por lo tanto, si tomamos un segmento orientado que tenga como magnitud 170 unidades, relativas pues a las mismas unidades en las que hemos determinado este vector que tendría 50 unidades, supongamos entonces ese vector lo colocaríamos con origen en el extremo de sub c y extremo en esta línea de acción. Este vector, con medida precisamente igual a 170 unidades, en las unidades de la escala que hemos elegido, correspondería entonces al vector velocidad precisamente del bote. Esta es la velocidad propia, y una vez ubicado este vector, ya esto nos permite determinar claramente que este vector de origen en O, cumpliendo la ecuación rectora, y extremo, en el extremo de la velocidad del bote, es el vector correspondiente a la velocidad resultante. De esta manera hemos entonces ya determinado nuestro triángulo de velocidades, y ya el problema está completamente o es completamente determinable, y su determinación precisamente para las soluciones que estamos buscando de acuerdo con el planteamiento que hemos hecho ya responde a una aplicación precisamente que conocen ustedes de la álgebra y la trigonometría y de la geometría, y es resolver este triángulo o la solución para este triángulo, del cual, si designamos este vértice como A y designemos este vértice como B, tenemos entonces el triángulo de vértices OAB, del cual conocemos. Revisemos acá. Este primer ángulo, precisamente que forma el vector de la corriente con respecto al eje sur, donde tenemos nosotros entonces velocidad de la corriente, este ángulo es de 30 grados. Pero este otro ángulo que tenemos acá, que es el que forma precisamente la dirección del destino, que va a ser la dirección, como lo acabamos de anotar, de la velocidad resultante, es un ángulo de 35 grados en esta dirección. En consecuencia, de ese triángulo podemos observar que se conocen los siguientes elementos. Se conoce la magnitud de uno de los lados, que corresponde entonces a la magnitud de la velocidad de la corriente o a la longitud, en el caso del triángulo, del lado OA. Conocemos también la magnitud de este ángulo, el ángulo de vértice no, o sea, en particular el ángulo BOA. Conocemos la magnitud de este lado BA del triángulo, que corresponde a la magnitud de la velocidad del bote. Con esos datos, entonces podemos despejar en el triángulo la magnitud de la velocidad resultante y conocer los otros ángulos, como vamos entonces a hacerlo a continuación.
Voy entonces a presentarles a continuación en una forma ya muy sintética y a escala, que es una buena sugerencia, que sería para que vamos fundamentándonos en ese trabajo. El trabajo a escala o en una buena escala nos proporciona una visión muy concreta y muy importante para poder llegar a una buena solución, o digamos, llevar a buen término, porque la solución realmente es una sola, llevar a buen término la solución del problema. Vamos entonces a mirarlo a continuación. Podemos observar en la gráfica que les enunciaba ya en el tablero el triángulo de velocidades ya completamente determinado, de acuerdo con la fundamentación que acabamos de hacer. Ya ustedes pueden observar, si este objeto en verde representa el bote, ya ustedes pueden ver realmente cómo está viajando el bote. Si esta es la dirección, como lo representamos acá, del destino, entonces el bote nunca podría estar orientado de popa a proa, o sea, de la parte de atrás hacia la parte de adelante, nunca podría estar orientado precisamente en la dirección del vector resultante, sino él se va a mover sobre esta ruta del destino, o digamos de la dirección de la velocidad resultante, pero manteniendo siempre la dirección de la velocidad del bote que estamos señalando con el vector amarillo, o sea, paralelo precisamente a ese vector. Él se desplazará entonces en esa forma sobre esta dirección. Ya sabemos entonces qué pasaría si él se orientara, o si el conductor o el motorista orientara directamente el bote en la dirección de la velocidad resultante. Ya el efecto combinado entonces lo sacaría de su ruta, entonces él viajaría siempre en esta forma, un poquito atravesado, como lo señalaríamos ahí, pero esa es la situación real del movimiento descrito. Vamos entonces ahora a resolver este triángulo y, de acuerdo con las soluciones que nos piden, entonces ya tenemos, y vimos la justificación, la dirección de la velocidad resultante es precisamente la misma dirección del destino, que corresponde a 35 grados en dirección suroeste. Vamos entonces ahora, en segundo lugar, para poder determinar la magnitud de V sub R y después la dirección de la velocidad del bote, vamos primero a determinar el ángulo OBA, o sea, este ángulo de vértice en B en el triángulo precisamente de velocidades. El valor de ese ángulo lo podemos calcular en una forma relativamente sencilla con los datos que ya nosotros tenemos del problema mediante la ley de senos. Entonces, aplicando la ley de senos, vamos al triángulo, ¿cierto? En el triángulo de velocidades, el triángulo OAB, podemos tener la siguiente aplicación. Podemos entonces indicar, de lo que nosotros conocemos en este momento, podemos establecer que la magnitud de la velocidad del bote, o sea, del lado en el triángulo AB, señalemos entonces esta aplicación de la ley del seno. Magnitud de la velocidad del bote es al seno del ángulo opuesto, que en este caso es la suma de estos dos ángulos y corresponde a un ángulo de 65 grados en su seno, entonces sería seno de 65 grados, como la magnitud, en este caso, de la velocidad de la corriente, que la conocemos, entonces esta magnitud es conocida, magnitud de la velocidad de la corriente, mejoremos este vector, es precisamente al seno del ángulo, designémoslo entonces como el ángulo seno del ángulo que tiene su vértice en B, señalémoslo claramente como OBA, seno del ángulo OBA. Con los datos que tenemos del problema, podemos entonces, mediante la función inversa del seno, despejar este valor, ya que tenemos este dato, tenemos este valor ya listo y tenemos la velocidad de la corriente. De acá podemos entonces, despejando por la sustitución indicada, podemos entonces, y verifiquen ustedes, que el valor de la medida de este ángulo OBA para este triángulo corresponde, en nuestro caso, y pueden entonces ustedes verifíquenlo de nuevo, 15.45 grados. 15,45 grados sexagesimales. Teniendo este ángulo, podemos entonces ahora hacer de nuevo, vamos a calcular de una vez, porque lo vamos a necesitar también, calculemos
de una vez la medida del ángulo OAB. La medida de este otro ángulo lo podemos hacer ya directamente en el triángulo por la suma de los ángulos interiores del triángulo. Entonces, digamos tercero, podemos calcular que la medida del ángulo OAB por suma de ángulos interiores en este triángulo, revisemos esto, OAB, la medida de este ángulo OAB es igual a 180 grados por suma de ángulos interiores en el triángulo menos la suma de las medidas de los dos ángulos que tenemos ya determinados. El ángulo BOA, que tiene una medida de 65 grados, señalémoslo entonces acá, 65 grados más la medida del ángulo OBA que acabamos de determinar, que corresponde precisamente a 15,45 grados. Esta diferencia, como ustedes pueden entonces verificarlo, nos arroja un valor para esta medida del ángulo OAB de 99,54 grados. Dejémoslo completo con las dos cifras significativas, 99,54 grados. Equívocamente podríamos decir que con esto ya conocemos cuál es la dirección de la velocidad del bote, pero observemos que este ángulo es el ángulo relativo que está formando la velocidad del bote con respecto a la velocidad de la corriente. Y recordemos que las velocidades o las direcciones siempre se están dando con respecto a lo que podamos llamar el sistema principal, o sea, a la rosa de los vientos, que es la orientación que tenemos precisamente en la brújula. Por lo tanto, no podemos decir que esta sea la dirección de la velocidad del bote. Este es el ángulo que está formando el bote con el extremo precisamente del vector velocidad de la corriente, pero no es el ángulo que estaría precisamente determinando su dirección, como vamos a verlo a continuación. Logrado este valor, podemos entonces de nuevo, digamos acá, en este cuarto paso, vamos a aplicar de nuevo la ley de senos, en este caso también muy sencillo. Entonces, por ley de senos, volvamos a este mismo triángulo y podemos ahora sí calcular o evaluar la magnitud de B sub R. En esta forma, podemos decir que la magnitud del vector velocidad resultante es al seno del ángulo opuesto, que en este caso es el seno del ángulo OAB, cuyo valor ya nosotros hemos determinado. El seno del ángulo 99,54 es al seno de 99,54. ¿Cómo? Apoyémonos entonces ya en cualquiera de los valores conocidos. Puede ser como la magnitud del vector B sub B, que es un dato ya conocido, lo es precisamente al seno de 65 grados, que es su ángulo opuesto. De acá podemos entonces despejar, puesto que estos valores entonces ya están determinados plenamente, despejamos la magnitud de la velocidad resultante y tenemos que esta magnitud del vector velocidad resultante corresponde en nuestro caso a este valor de 184,98, podemos decir aproximadamente ya 185 kilómetros por hora. Esta es entonces la magnitud real, esta es la magnitud de la velocidad resultante, y tenemos entonces ya completamente determinado este vector. Podemos decir que para lograr el objetivo buscado en las condiciones del problema, entonces para la primera respuesta, la magnitud y la dirección de la velocidad resultante resultan ser magnitud 185 kilómetros por hora, o sea que esta es la velocidad real a la cual está viajando el bote. Miremos que no es necesariamente la velocidad propia que están impulsando sus motores. Sabemos que la velocidad propia de ese móvil es precisamente de 170 kilómetros por hora, que es la velocidad que está desarrollando y que puede controlar el motorista. Pero la velocidad real a la que está viajando precisamente este móvil es 185 kilómetros por hora en esta dirección, manteniendo la dirección de la velocidad del bote, pero se está desplazando en esta dirección del destino y haciendo precisamente este ángulo 35 grados sur-oeste. O sea que él se va desplazando en esta forma, sobre esta dirección, atravesado, o sea, siguiendo esta dirección del vector
amarillo. Con este valor vamos entonces ahora a completar la información restante. Para ello vamos entonces a revisar cuál es, como nos dicen acá, la dirección del bote para alcanzar su objetivo. Para ello podemos entonces ya prescindir de estos resultados y vamos a un análisis que es muy importante. Recuerden que no es la dirección, en este caso de la velocidad del bote, o sea, cómo debe colocarse el bote, ya sabemos que está formando este ángulo OAB con la magnitud que acabamos de determinar, de 99.54 grados, pero esa no es la dirección. Un cálculo importante y fundamental es este. Tomemos en el punto A como referencia, vamos a ubicarnos en el punto A y tomemos allí el sistema de coordenadas, o sea, aplicado en este punto A. En este punto A vamos entonces a indicar gráficamente, están incidiendo, digámoslo, representémoslo acá, acá vendría el extremo del vector velocidad de la corriente y se estaría aplicando precisamente el origen del vector B sub B. Señalémoslo ahora aquí en verde, aquí correspondería amarillo, entonces tendríamos este vector. Estos son los dos vectores y este punto es fundamental para obtener una respuesta que efectivamente sea una respuesta real al problema y evitar una respuesta inmediatista que nos diría o que erróneamente diríamos entonces que el ángulo que nos da la dirección precisamente es este ángulo de acá de 99.54, pero vamos entonces a revisar acá, al interior del triángulo tenemos 99.54. La dirección, y esto es lo que el motorista, en este caso del problema, o el piloto en el caso de un avión, es lo que él va, en la forma como él debe colocar su vehículo, digamos en este caso la nave, el bote o un avión, para poder mantenerse en este rumbo, lo calculamos siempre con respecto a el sistema principal. Si trasladamos acá un sistema entonces paralelo, tendríamos acá norte, tenemos entonces sur, acá tendríamos en este caso, digamos, este, y acá tendríamos el oeste. El ángulo que da definitivamente la dirección final es el ángulo, como lo hemos trazado precisamente a escala, que está formando este vector que corresponde a la velocidad real del bote con respecto al sur. Entonces, esta es la dirección y es la forma que le indica precisamente al motorista cómo debe colocarse, según lo que hemos señalado acá, cómo se coloca él para poder mantenerse precisamente en esta dirección del destino. Este ángulo vamos a designarlo entonces como el ángulo beta. Nuestro problema ahora es cómo determinar este ángulo beta. Para determinar ese ángulo beta, volvemos entonces a elementos importantes de la geometría euclidiana, algo que todos ustedes conocen y que vale la pena recordar. Este ángulo que está formado acá precisamente con el eje principal, llamémoslo así, estos dos ejes son paralelos, recordemos que este ángulo de acá es de 30 grados. Si este ángulo es de 30 grados, este ángulo, por ser estos dos ejes paralelos, por precisamente el teorema de los ángulos alternos internos, entre rectas paralelas, estos ángulos son congruentes y por lo tanto este ángulo vale también 30 grados. En consecuencia, la medida de este ángulo beta podemos entonces indicarla así. Beta es igual. Tenemos entonces 180 grados, podemos coger esta diferencia, 180 grados, que es la medida precisamente de este ángulo, ya que estos ángulos todos precisamente están formando un ángulo llano, y de beta podemos despejarlo como 180 menos la suma de este ángulo de 99.54 grados más este ángulo de 30 grados. Esto nos da, en definitiva, el valor de ese ángulo beta. El valor de ese ángulo beta entonces corresponde a 50.46 grados. De esta manera, entonces, podemos decir que la dirección, entonces, de acuerdo con este valor, entonces, ahora sí podemos concluir. La dirección de la velocidad con respecto a la brújula, que es lo que él maneja, o sea, este sistema referencial principal, no
esta velocidad que tenemos acá con respecto a la corriente, sino la dirección del vector velocidad del bote, y esto es lo que debe saber precisamente, o la forma como se va a colocar él para mantenerse entonces en esta dirección del destino, corresponde a 50.46 grados, 50,46 grados en dirección, de acuerdo entonces con este ángulo acá, dirección sur-oeste. Entonces diríamos así, 50.46 en dirección sur-oeste. Esta es la dirección y por eso de proa, ¿cierto? De popa a proa, perdón, él debe mantener siempre este ángulo así. Él nunca podría orientarse sobre esta dirección porque ya sabemos que si se orienta, este efecto lo conduciría a una ruta muy distinta precisamente de su destino. Esto es lo que el motorista entonces debe saber y colocándose en esta forma se garantiza que él, navegando un poquito así atravesado, como aparece el bote, o sea, él navegaría sobre esta ruta así, moviéndose prácticamente en esta dirección, pero manteniéndose precisamente paralelo al vector en la línea que nosotros tenemos como la línea amarilla, o sea, la velocidad del bote. En esta forma, entonces, tenemos esa segunda respuesta, la dirección del bote para alcanzar su objetivo. El último punto, que corresponde al tiempo que requiere el viaje, lo podemos entonces evaluar, y es un punto también importante y fundamental, porque muchas veces este cálculo, por ligereza, lo hacemos incorrectamente. El tiempo que requiere lo vamos entonces a tomar a partir de lo que hemos acordado como los conceptos básicos. La velocidad que nosotros estamos tomando acá es una velocidad que llamamos la velocidad promedio, que corresponde a el cociente simple entre la distancia y el tiempo. Despejando entonces el tiempo, tenemos que de ahí este tiempo es igual, al despejarlo es igual al cociente entre la distancia recorrido con la velocidad entonces que se efectúa ese recorrido. Pero veamos entonces cuál es la situación real que nosotros tenemos acá. ¿Qué es lo que nosotros estamos realmente recorriendo? ¿Cuál es la distancia? Nosotros la distancia que estamos cubriendo o que pretendemos cubrir es la distancia entre el origen y el destino. Y esa distancia, de acuerdo con el problema, corresponde a 170 kilómetros. Entonces, el tiempo real que nosotros vamos a emplear precisamente en este viaje corresponde a la distancia del origen al punto de destino. Pero esta distancia no se está cubriendo precisamente con este vector velocidad del bote, que es un error que es muy común que utilicemos. Y decimos que el tiempo es igual a la distancia precisamente entre el origen y el destino dividido por la velocidad del bote. No es esa velocidad con la cual realmente nosotros estamos cubriendo esta trayectoria. Esta trayectoria se está cubriendo con una velocidad que es la velocidad resultante. Por lo tanto, entonces, el cociente estaría trayectoria real cubierta sobre la magnitud de la velocidad real, que es la velocidad resultante, con la cual estamos cubriendo este desplazamiento. De este cociente, como ustedes pueden entonces verifíquenlo, corresponde a 4.05 horas, que llevado entonces a el sistema ya horas, minutos, segundos, entonces esto corresponde aproximadamente a 4 horas y tenemos entonces 3 minutos. 3 minutos, este es el tiempo real precisamente que se invierte o que demanda en las condiciones del problema para cubrir esa trayectoria. Es muy importante que ustedes tengan presente siempre, entonces, que no es un problema de una solución inmediata, sino que es un problema de análisis, es muy sencillo, y miremos que eso es en esta forma, y es muy interesante verlo, lo que nosotros creíamos, o supuestamente que así se debía orientar, sabemos que no, o sea que él viaja, si esta es la nave, él viaja así siempre manteniéndose en esta dirección, pero su centro de gravedad o su centro de masa se mantiene precisamente sobre la línea, viajando así, atravesado, como lo estamos indicando precisamente acá. De esta manera, entonces, hemos terminado esta ilustración sobre el tema de cinemática. Es un tema que va mucho más allá en el texto. Ustedes pueden analizarlo con todo detalle.
Y también, como comentaba en un principio, de esta manera entonces damos por terminado nuestro capítulo 8. Los dos módulos siguientes o los temas tratados en los módulos siguientes, ustedes los van a trabajar en el texto que corresponden. Uno, al trabajo, donde vamos a tener una aplicación directa del producto escalar, que es relativamente muy sencilla, que en el cálculo ya ustedes y en la física completarán, y el último tema, que es el que corresponde precisamente al torque o al momento de una fuerza con respecto a un punto determinado o con respecto también a un eje, es una aplicación del producto vectorial, productos que analizamos con todo detalle y que ustedes, precisamente con el apoyo de la plataforma, como tutorial, que es uno de los objetivos que yo me he propuesto, mirar cómo ustedes con este material pueden avanzar por su propio medio. Terminamos así este capítulo 8 en nuestro curso de geometría vectorial en el programa de U de Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia.